Roberto Pelta nos va a hacer un recorrido por algunos envenenados del mundo de la poesía, que va a ser una cosa muy curiosa. Y al mismo tiempo tengo que decir que no viene solo, viene acompañado por dos poetas. Uno de ellos es Alejandro Moreno Romero, que está en el centro, que es de Lucena, Córdoba, que es, además de poeta, es cuentista, abogado, informático, consultor senior, en calidad orientador gestáltico, dirigió televisión entre 1977 y 1980, miembro fundador de la Asociación Prometeo Poesía, esta, de la que lleva ya 45 años, ha publicado 7 poemarios y 4 volúmenes de cuentos, por lo que ha obtenido, entre otros, los premios Antonio Machado, Reina Amalia, Ateneo Jovellanos, Ana del Valle, Rilke Internacional. Dirige la revista de la Real Sociedad Matritense de Amigos y coordina el aula de narrativa de la Matritense y el aula de narrativa creativa del Centro de Mayores La Estrella. Leyendo poemas va a estar Juan López Martínez, que es poeta también, nos ha entregado un libro. Madrileño, licenciado en Ciencias por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Estudios Avanzados en Educación por la Universidad de Alcalá de Henares, inspector de Educación, es presidente de la Asociación Profesional Academia Digital y secretario de la sección de Ciencias de la Educación del Ateneo de Madrid. Ha publicado 3 poemarios y varios libros profesionales. Sus poemas están recogidos en varias antologías y ha sido condecorado bastantes veces. Yo he recogido solamente algunas. Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio y la Cruz del Mérito Civil con distintivo blanco del Ministerio de Defensa. Paso la palabra a los conferenciantes y, para aquellos que no me conozcan, decir que yo soy Ángela Reyes. Muchas gracias. Yo soy puro papagayo. Este micro no va, lo que pasa, no sé. ¿Ya está encendido? ¿Sí? Sí, ahora, sí. Es que no se encendía la luz. Ahí vale. Pasarme la pronta en su casa. Este para Alejandro. El agua de solares no la tiene. Muchas botellas. Y aquí tenemos un señor de solares y no querrá decirnos el agua de solares. Amigo mío. Sí, pero ya nos lo arruinaron. Lo que pasa es que quien nos lo arruinó, que era un diputado del PSOE, pues cuando fue ahí a dar una conferencia, al término le rociaron de ortigas y de alcohol y pedía ya auxilio, que no quería que le dieran más, prefería morirse. Buen apunte, señor. Bueno, pues buenas tardes. Yo soy Alejandro Moreno Romero y soy todo esto que ha dicho Ángela. ¿Se me oye? ¿Ahora? ¿Se me oye ahora? Sí. Bueno. Yo tenía que presentar a Roberto y casi todo lo ha dicho Ángela, pero yo voy a decir lo que le falta. Lo que falta que no ha dicho es que es amigo mío. Eso, diles cómo nos conocimos. Lo cual le hace más favor a mí que a él. Pero en fin, nos conocimos a través de un amigo poeta también. Y nos conocimos porque además mi mujer fue a su consulta y ahí empezamos a hablar. Mi mujer se quedó a hablar y nosotros empezamos a hablar de poesía y de libros. Pero bueno, lo soportó con mucha paciencia y ahí estamos. Pues Roberto Pelta es doctor en Medicina y Cirugía, como ha dicho Ángela, diplomado en homeopatía y profesor del Centro de Enseñanza y Desarrollo de la Homeopatía y profesor de la Escuela Nacional de Policultura. Se jubiló como médico hace 2 años ya, ¿no? Hace un año. Hace un año. Consultor de la ecología del Hospital Gregorio Marañón y sigue activo en su consulta privada. Es el presidente del Comité de Humanidades de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica y el secretario del Comité de Rinitis y Conjuntivitis de la misma. Miembro del número de la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas. Académico correspondiente, como ha dicho Ángela, de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de la ciudad de Toledo. Y ha colaborado en un montón de programas de televisión y de radio. Concretamente,
dirigió y presentó el programa de divulgación Salud y Libertad en FM, Libertad FM. En colaboración ha escrito Reacciones adversas medicamentosas, Valoración clínica, Guía de alergia para residentes y atención primaria, Piel y alergia, Las flores del mal o la primavera del alérgico, Entender alérgica, las alergias, Curiosidades de narices, Los 100 mitos de la salud y 100 consejos médicos para vivir con salud. Obras propias, aparte de que la colección Guía Práctica del programa de televisión española Saber Vivir, que dirigió Manuel Torre Iglesias, tiene Alergia alimentaria, del huevo arrinque, el asma, el anisakis, el gluten y los lácteos. De todo esto entiende Roberto porque entiende muchísimo de todo lo que tiene que ver con la alergia. Y entonces él ha escrito El veneno de la historia, El arte de envenenar, que es una también, y 100 curiosidades históricas del veneno. Y el último libro de hace 2 años es El puro veneno, tóxicos, ponzoñas y otras maneras de matar. En este libro hay una curiosidad que algunos de ustedes van a apreciar mucho y otros menos. Casi la mayoría de envenenadores son envenenadoras, lo que hace que yo tenga bien escondido el libro en mi casa. Entonces, Roberto Pelta, le cedo la palabra a Juan para que... No, espera, porque vamos a ir empezando y luego Juan va leyendo de lo... Tú vas a presentar Juan. Estas son las cosas del directo. Sí. Bueno, sí, vamos a ver. Yo lo primero que quiero decir que gracias por esta oportunidad de estar aquí hoy. Yo no conocía el Centro Riojano, estuve en la presentación de un libro de Alejandro que tuve, se lo dije a Juan, el honor de hacerle el prólogo, un libro de cuentos, porque aunque es un gran poeta, también es un gran narrador. Aparte que a Alejandro y a mí pues, nos une la medicina, porque su padre era médico. Entonces, bueno, pues quieras que no. Y luego además, pues tengo un par de joyas que me ha traído a mi consulta. Me ha traído ni más ni menos que un tratado de venenos de Orfila, que es uno de los personajes que yo trato en mi libro, porque fue el precursor de la toxicología. Me ha traído un antiguo tratado de homeopatía, es decir, que es un bibliófilo de esos que tiene curiosidad, de verdad. El otro día me acordaba de él, porque estábamos leyendo, mi mujer que está en ello, un reportaje de Nueva York, de los libreros de Nueva York que buscan joyas y tal. Está en internet, no me acuerdo de cadena era, pero dura como 1 hora y media, es interesante, de cómo persiguen esas joyas, claro, inalcanzables por el precio muchas veces, ¿no? Pero bueno, que demuestra un poco que los que estamos aquí, y eso sí nos une a los tres, además de la amistad, que ahora diré cómo conocí a Juan, somos unos bibliópatas, es decir, tenemos una enfermedad por los libros. Mi mujer me mira fijamente porque, claro, ya no sabemos dónde meter los libros, ¿no? La tuya también, ¿no? Bueno, entonces, al hilo de esto, sí, yo es que esto de bibliópatas se lo he copiado a un amigo que fue un gran internista de La Paz, Javier Barbado, que él todos los días de su vida, los sábados a primera hora, va a la Cuesta del Moyano y entonces hay un puesto allí que el librero murió no hace mucho, que es Riudavers, y dice, mira, yo soy el primer tío que me entero de los médicos que mueren en Madrid. Dice, porque en cuanto muere un médico, al día siguiente la viuda está llamando a Riudavers para quitarse el arsenal de libros que tiene allí. Dice, y claro, yo he comprado unas ediciones magníficas, ¿no? Dice, y la última hazaña que conseguí, dice, un día me compré las obras completas de Mircea y Leade, dice, llegué a casa, era un día de lluvia, lo metí en la gabardina, entré y mi mujer no se enteró de que lo colé en el trastero antes de saludar, ¿no? Entonces, bueno, en el maletero, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es un poco el hilo. Y efectivamente, pues yo conocí a Alejandro, porque un día hablamos por lo de la Sociedad Matritense. Y luego, pues también, curiosidad de la vida, a Juan le conocí en un acto de otro amigo nuestro que ingresó en la academia, en la Real Academia de Ciencias Odontológicas, y Juan y yo aquella mañana, que era a las 12 de la mañana, vamos a la calle Farmacia, porque aunque era de la Academia de Ciencias Odontológicas, se hizo en la sede de la Real Academia de Farmacia, es muy bonita, en la calle Farmacia. Y bueno, por esos azares de la vida, pues en el cóctel Juan se dirigió a mí, yo empecé a hablar con él y nos hemos hecho muy amigos. Y entonces, bueno, pues qué mejor que estas cosas tengas a los amigos, ¿no? Y yo le dije, Juan, tú tendrías inconveniente, ya que tú eres poeta, igual que Alejandro, de leer unos poemas
de estos envenenados que se suicidaron con venenos muy potentes y que además no están en mi libro. Por cierto, vendrá ahora un poquito más tarde Beatriz. Beatriz ha creado hace unos meses, cosa que es meritorio, ya que estábamos hablando con Maribel, que es profesora de literatura, y tú que eres uno muy metido en la literatura, es muy meritorio, yo creo, que se abran librerías, ¿no? Porque cada vez parece que la cultura está más empobrecida. Entonces Beatriz, que vendrá ahora, ha abierto hace unos meses una librería en la calle Fuenteberro, que además el título yo creo es muy sugestivo o muy sugerente, la lectora infiel, ¿no? Y entonces, bueno, pues ella va a venir por aquí y tendrá mi libro allí por si alguien quiere al final del acto pues adquirir algún ejemplar de Puro Veneno. Pero lo que nos ha traído esta tarde aquí realmente no es el libro, porque el libro ya se presentó en su día, ahora de hecho estoy escribiendo otro, sino este tema, poetisas y poetas envenenados. Pero claro, Ángela, que también es importantísima en este acto porque lleva un montón de años aquí coordinando esto, claro, me dijo, hombre, está bien que vengas, pero a ver si de algún modo hilas la poesía con el veneno. ¿Te acuerdas, Juan, que en una comida que tuvimos te dije, oye, esto me parece fácil? Pero al final empiezas a escarbar, porque además hoy en día tenemos una ventaja de, por ejemplo, no tenía a don Gregorio Marañón, al que yo sigo admirando mucho, porque ha sido el único español que ha sido miembro de 5 reales académicas. Y eso no lo ha superado nadie. Y don Gregorio, que además tiene una letra muy mala, escribió esos tomos, que yo tengo las obras completas de Pasa, son 10 tomos, y claro, no había internet entonces para documentarte. Ahora tenemos la ventaja de que tú pones en internet un par de palabras en el doctor Google, que decimos los médicos, y enseguida se cruza eso. Y es ya, para no enrollarme más, el tema de hoy. Entonces yo iré desgranando un poco de estas poetisas y poetas que se suicidaron con veneno, y Juan irá leyendo los poemas. Entonces vamos a ver cómo se nos da esto, porque siempre estos detalles técnicos, vale. Bueno, pues aquí tenemos a esta mujer que se llamaba Florbela de Alma da Conceição. Ella es una de las precursoras del movimiento feminista en Portugal. Esta mujer nace el 8 de diciembre de 1894 en Portugal, en esa población Vilaviçosa, yo pronuncio mal el portugués, no lo sé, fruto de una relación extramatrimonial de un fotógrafo que fue uno de los pioneros que llevó el cinematógrafo a Portugal. Y tras morir su padre, su padre tiene que asumir la crianza y la de su hermano junto a su esposa legítima. Aquí la vemos a ella, y fue una de las pocas niñas que iban al colegio en Évora, y porque claro, la mujer estaba entonces, pues eso, que no la dejaban estudiar, o sea que pensaban que se tenía que dedicar pues a las labores domésticas y lo que marcaban los padres, que eran los que realmente decidían su futuro de una forma muy triste. Entonces fue de las pocas niñas que iba al colegio en Évora. Esto seguro que le llamará la atención a mi amigo Juan, que es inspector de educación, que ha ocupado cargos relevantes en el Ministerio de Educación, que ha vivido la trayectoria de cómo ha evolucionado la educación en España, ¿no? Y bueno, fue de las primeras que cursa la enseñanza secundaria en un liceo masculino, cosa que también llama la atención en aquella época. Me imagino esta mujer cómo la tendrían ahí. Y realiza un curso de letras en 1917, y ese año fue una de las primeras mujeres que se matriculó en Derecho en la Universidad de Lisboa. Claro, entonces esta mujer pues en sus textos aborda temas como el amor, el erotismo, el sufrimiento, la soledad o la muerte, y reflexiona sobre el papel de la mujer en un mundo masculino. Voy a hacer una salvedad que surgió el otro día en una cena que tuvimos mi mujer y yo con unos amigos. Una de las personas que iba a la cena se ha jubilado como yo en la sanidad pública, y antes de entrar a hacer el MIR estuvo trabajando en las antiguas casas de socorro de Madrid. Y le ocurrió lo siguiente: cuando se incorporó allí, ella oyó un comentario de «nos ha venido una comunista». ¿Por qué? Porque eran hombres todos los que prestaban allí sus servicios, tanto los practicantes, actualmente enfermeros, como los médicos, y entonces, claro, pensaron pues, que esta mujer allí les iba a estorbar, porque iba a ver que jugaban partidas de cartas cuando no había pacientes, que hacían allí pues sus pequeñas reuniones, ¿no? Y entonces, bueno, pues ella cumplió su trabajo muy bien, luego ya decidió hacer una especialidad, pero se enfrentó, y no hace tantos años, porque esta mujer tiene pues quizá un año más que yo, estamos hablando de una persona ahora de unos 66, 67 años, y todavía se enfrentó a ese mundo en una universitaria con una carrera de medicina. Y como me decía ella, dice, allí en la casa de socorro los que me trataban con más respeto eran los sanitarios,
Dice, los demás, pues bueno, pues me consideraban una imputada. Entonces me imagino, me pongo en situación de lo que tuvo que ser para esta mujer ir a un liceo masculino y enfrentarse a ese hombre, a ese mundo, perdón, tan. Entonces fue contemporánea del modernismo, una corriente de la que formaban parte autores como el famoso Fernando Pessoa o Mario de Sá-Carneiro. Pero el estilo de Espanca recuerda más al de los poetas románticos. Según César Antonio Molina, al que por cierto admiro mucho porque es un hombre con una gran trayectoria intelectual, dice que puede ser una continuadora moderna de Rosalía de Castro, dice, poeta a la que con seguridad tuvo que leer. Por cierto, Juan, ¿es tan correcto decir poetisa como poeta? Sí, bueno, sí. Las mujeres prefieren poetisas. Pero es correcto, ¿no? Yo prefiero es correcto. Nada, es correcto. Vale. Pues nada, seguimos adelante. Perdón que voy en sentido contrario. Entonces, esta mujer se casó 3 veces, lo que le supuso un estigma social en la época. De nuevo volvemos a la época. La primera se casa en 1913 con un profesor, la segunda en 1922 con un alférez de la Guardia Nacional Republicana Portuguesa y 3 años después con un médico. Vuelve a aparecer por aquí la medicina. Sufre 2 abortos espontáneos, no tuvo hijos. Esto la marcó mucho, al igual que la muerte de su hermano, que era teniente de la Marina portuguesa y muere en un accidente de aviación e intenta suicidarse un año después. Ante su constante depresión y el agravamiento de sus problemas pulmonares, era una época, recordemos, de mucha tuberculosis, la propia Rosalía de Castro tuvo tuberculosis, fallece de una sobredosis de barbitúricos el 8 de diciembre de 1930, que es cuando cumplía 36 años. Aquí tenemos en su ciudad natal una estatua de esta mujer. Bien, pues yo le invitaría a mi amigo Juan a que vaya leyendo algún poema para que veamos cómo escribía esta mujer, Flor Vera. No. Ya estaba, ya, ¿no? Ahora. Vale, muy bien. Bueno, pues además de poeta, pues químico, ¿no? Por lo cual me siento absolutamente en armonía con lo que estamos haciendo aquí. Hace años publiqué una cosa muy divertida que era el sistema periódico y el cine, porque en el cine aparecen... Basta, sí. Sí, les decía que me siento en absoluta armonía en esta mesa porque soy químico, ¿no? Entonces, hace tiempo les decía, publiqué un artículo que se refería al sistema periódico y al cine, ¿no? Porque, bueno, ahí aparece el plomo, ¿verdad?, en el oeste, el arsénico, en los envenenamientos y, bueno, toda una serie de elementos que han sido motivos de parte fundamental de la historia del cine, el sistema periódico del cine. Pero bueno, estamos aquí leyendo los poemas de Flor Vera Espanca. Fanatismo. Mi alma de soñarte anda perdida, mis ojos andan ciegos de mirarte. No eres tú una razón para que viva, pues ya toda mi vida eres tú. Ya nada puedo ver, enloquecida por el mundo, voy con amor, puedo leer en el oscuro libro de tu ser la historia tantas veces releída. Todo en el mundo es frágil, todo pasa. Cuando me dicen eso veo la gracia de una boca divina que habla de mí. Mis ojos pongo en ti, pronuncio rastros, mundos pueden volar, morir los astros, que tú eres como Dios, principio y fin. Siguiente poema se titula Yo. Yo soy la que en el mundo anda perdida. Yo soy quien en la vida no halla el norte. Soy la hermana del sueño y de esa suerte. Soy la crucificada, dolorida. Sombra tenue, niebla desvanecida que del destino amargo, triste y fuerte empuja brutalmente hacia la muerte. Alma de luto siempre incomprendida. Soy aquella que pasa y nadie ve, a la que llaman triste y no lo soy.
Soy la que llora sin saber por qué. Soy tal vez la visión que alguien soñó, alguien mirando el mundo para verse y que nunca en la vida se encontró. Siguiente poema, Amor que muere. Bueno, cualquier psiquiatra vería aquí una depresión profunda. Amor que muere. Quisiera ser el mar de altivo porte que ríe y canta vastedad inmensa. Quisiera ser la piedra que no piensa, la piedra del camino ruda y fuerte. Quisiera ser el sol, la luz inmensa. Quisiera ser la rama tosca y densa que se ríe del mundo y de la muerte. Mas el mar también llora tristeza. Los árboles también, como quien reza al cielo, abren los brazos cual creyentes. Y el sol altivo y fuerte, al fin de un día, lágrimas sangra ya de su agonía, y a las piedras las pisotea la gente. Fin de los poemas de Esparca. Pues seguimos ahora con Flora Alejandra Pizarnik, que es una poeta, ensayista y traductora argentina, que nace el 29 de abril de 1936 en una familia de inmigrantes ucraniano-judíos. Yo ya los términos correctos ya no sé, porque probablemente sea ucranio-judíos, no sé, todo cambia. Estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires y más tarde Pintura. Y llega a París y ahí tiene un encuentro que para ella fue decisivo, porque conoce a Octavio Paz, que era entonces agregado cultural de la Embajada de México, la presenta al director de la revista Cuadernos para la Libertad de la Cultura de la UNESCO, y entonces empieza a colaborar en la revista. Y también trabajó para algunas editoriales francesas y estudió Historia de las Religiones y Literatura Francesa en la Sorbona. Bueno, por lo mismo una mujer que en un momento dado, pues como decíamos antes del ejercicio de la mujer en la medicina, hoy en día pues han pasado unos pocos años y ahora tenemos más médicas que médicos, ¿no? Entonces esto que comentaba mi compañera el otro día, pues fue cambiando. De hecho, cuando ella dejó las casas de socorro ya se empezaban a incorporar mujeres ya a la labor, ¿no? Y bueno, pues si repasamos un poco la historia, sí, había ciertos trabajos femeninos, por ejemplo las parteras en la historia de la medicina, pues era una labor que ejercían las mujeres, ¿no? Por ver un poco el contexto social, aunque nos hablamos del tema de la conferencia. ¿Por qué? Porque pues, muchas veces la mujer no quería que el varón la viera las partes pudendas, había ciertas, digamos, reticencias, ¿no? Pero bueno, esta mujer también, y Juan apuntaba el tema de la psiquiatría, arrastra conflictos, porque en la adolescencia tiene un acné grave. El acné, sabemos los médicos, que a veces llega a ocasionar unas deformidades tremendas en la cara, que recuerdan a la antigua viruela. Ahora ya hay tratamientos muy modernos para el acné, pero todavía, y aquí hay varios médicos amigos míos, cuando estudiábamos la carrera, pues veíamos en las prácticas de dermatología caras que habían quedado muy deformadas por el acné. Ahora ya esto hasta se pueden borrar esas cicatrices porque tienen un procedimiento los dermatólogos que se llama la dermoabrasión. O sea, esto ha pegado un paso de gigante, pero recordamos cuando estudiamos la carrera que el acné era una enfermedad ligada a un predominio de las hormonas sexuales masculinas y que, bueno, pues que a veces dejaba unas cicatrices importantes, ¿no? Entonces eso la crea ciertos conflictos a esta mujer. Tenía además tendencia al sobrepeso, algo de tartamudez y asma. Por cierto, yo veo mucha gente de Argentina que son asmáticos porque al igual que en Portugal por el clima se han sensibilizado a los ácaros, ¿no? Entonces el asma por ácaros, pues que si no, en aquel tiempo pues no había tampoco vacunas, ¿no? Pues llega a ser grave, ¿no? Entonces esto mina su autoestima porque encima se compara con su hermana y dice: esa Miriam delgada y bonita, rubia y perfecta según el ideal materno, que todo lo hacía bien y no tartamudeaba ni tenía asma ni montaba líos en el colegio. O sea, la hermana modelo para los padres, ¿no? Y entonces su obsesión por el peso, que es lo que hoy llamaríamos pues un poco de anorexia nerviosa, ¿no? O trastorno de la conducta alimentaria, y hace que se inicie en una adicción a los fármacos. Y alguien se refería a la casa donde vivía como la farmacia, dice, porque allí los barbitúricos y las anfetaminas estaban siempre en su botiquín.
Entonces, aquí ya, si miramos bien la cara de esta mujer, ya aparenta una tristeza, una depresión, ¿no? Sabemos los médicos que la cara es el espejo del alma, ¿no? Entonces, a veces vemos entrar a un paciente en la consulta y sin llegar a darle la mano y a veces ni se ha sentado, ya captamos un poco el estado en que viene esa persona, ¿no? Entonces, gracias a su psicoanalista, se motiva por la unión entre la literatura y el inconsciente, se la despierta esa vocación por la literatura. Ella además era bisexual, pues otra cuestión, que entonces claro sería muy tabú, y los últimos años de su vida padece graves crisis depresivas e intenta suicidarse en varias ocasiones. En realidad lo que tenía era un trastorno límite de la personalidad y alimentado probablemente por el entorno, ¿no? Claro, porque ahora decimos, está muy trasnochado ya lo de la teoría psicoanalítica de Freud. El otro día lo hablaba yo con algún compañero justo de ahí del museo. Bueno, sí, cuando fuimos a ver la exposición, el otro día hemos ido a ver una exposición porque justo yo somos voluntarios del Museo de Historia de Madrid, enseñamos el museo pues, sin ánimo de lucro a la gente que quiere verlo. Somos de un colectivo que enseña museos, palacios e iglesias en Madrid. Y fuimos el otro día a ver una exposición con gente de nuestro colectivo que es muy interesante, si alguien no la ha visto, en el Reina Sofía sobre el esperpento. Y que va a tener una continuidad en nuestro museo, a partir más o menos de abril, sobre la Bohemia. Entonces ahí, el que le interese Valle Inclán, está en ambas exposiciones, muy bien. Y el otro día hablábamos, claro, porque hay cuadros allí de arte contemporáneo que muestra una simbiosis entre los sueños, el psicoanálisis, los trastornos de personalidad y claro, ahora parece que está muy trasnochado lo de Freud, pero en su momento fue rompedor, ¿no? Entonces esta mujer se ve que en su inconsciente y en su subconsciente pues había algo ahí que se había quedado clavado. Entonces los últimos meses de su vida permanece internada en un centro psiquiátrico bonaerense. Y el 25 de septiembre de 1972, durante un fin de semana que la dan permiso, se suicida con una sobredosis de secobarbital, uno de los primeros barbitúricos de la historia, que también, por cierto, utilizaba Marilyn Monroe, y de hecho en mi libro de Puro Veneno pues hay un capítulo de gente del mundo del cine que murió envenenada, y una de ellas es, o intoxicada, Marilyn Monroe. Y esta mujer, si decíamos que la anterior también estaba en los 36 años, curiosamente muere también con 36 años. Y ya... ¿Cómo se llamaba, por favor? Sí, ponemos de nuevo Flora Alejandra Pizarnik. Ahora mi amigo Juan va a dar lectura a sus poemas. Hemos hecho una selección. Sí, y me van a permitir decir que estamos ante una de las más grandes poetas del siglo XX, Alejandra Pizarnik. A la espera de la oscuridad. Ese instante que no se olvida, tan vacío, devuelto por las sombras, tan vacío, rechazado por los relojes. Ese pobre instante, adoptado por mi ternura, desnudo, desnudo, de sangre de alas, sin ojos para recordar angustias de antaño, sin labios para recoger el zumo de las violencias perdidas en el canto de los helados campanarios. Ampáralo, niña, ciega de alma, ponle tus cabellos escarchados por el fuego, abrázalo, pequeña, estatua de terror, señálale el mundo convulsionado a tus pies donde mueren las golondrinas, tiritantes de pavor frente al futuro. Dile que los suspiros del mar humedecen las únicas palabras por las que vale la pena vivir. Pero ese instante sudoroso de nada, acurrucado en la cueva del destino, sin manos para decir nunca, sin manos para regalar mariposas a los niños muertos, a niños de ceniza. Se lo dedica a Cristina Campo. Son mis voces cantando para que no canten ellos, los amordazados grismente en el alba, los vestidos de pájaro desolado en la lluvia. Hay en la espera un rumor a lila rompiéndose, y hay, cuando viene el día, una partición de sol en pequeños soles negros, y cuando es de noche, siempre una tribu de palabras mutiladas busca asilo en mi garganta para que no canten ellos los funestos, los
los dueños del silencio. Y por último, ser poeta, que es una maravilla, es una descripción maravillosa de esta vocación inmensa que es la poesía. Ser poeta es ser más alto, es ser mayor que los hombres, mayor que los hombres, morder con quien besa. Ser poeta es ser mendigo y dar como quien fuera rey del reino de infra y allende dolor. Es tener 1000 deseos de esplendor, sin saber siquiera lo que se desea. Es llevar dentro un astro que flamea, tener las garras y las alas de un azor. Es tener hambre y sed de infinito. Por yelmo, mañanas de otro y de satén, condensar el mundo en un solo grito. Y es amarte, así, perdidamente. Es guardar tu alma, tu sangre, tu ser, y decírselo cantando a la gente. Muy bonito. He puesto esta imagen de ella, de las que he puesto antes, porque es que a mí la mirada aquí de ella me recuerda un poco a Patricia Highsmith. Parece que oculta un mundo interior. Decían que lo poco que he leído yo de la biografía de Patricia Highsmith, que era una mujer muy solitaria, tuvo, parece que tuvo algunas parejas, ella era lesbiana, según he leído yo, pero en los últimos años estaba con sus gatos y muy sumida en su mundo interior, y claro, las novelas de ella son inquietantes porque reflejan un mundo interior de gente atormentada, ¿no? Entonces me ha llamado la atención aquí que cambia un poco la imagen respecto a aquí, que la vemos, pues eso, con una mirada más triste, parece que está ahí más rejuvenecida, ¿no? Bueno, ahora voy a hablar un poquito de algo que recojo en mi libro, En puro veneno, que es el cianuro. Porque claro, el cianuro, junto con el arsénico y la estridina, está considerado como uno de los grandes venenos. Tú comentabas, Juan, que creo que aquí en este centro llegaste a dar una conferencia con Alfredo Pérez de Rubalcaba, ¿no?, sobre el tema de la tabla periódica también, ¿no? Y él conocía bien también esa química. Sí, ¿no? era químico, le conocí haciendo la carrera de química, y luego fuimos buenos amigos, y él hacía mucha lectura del sistema periódico, una la que ya he comentado, ¿no?, que me dio a mí la oportunidad de hacer esa reflexión sobre el cine y el sistema periódico. Pero lo más divertido que él tenía es que decía que el Parlamento era como el sistema periódico, en el que se cumplía la gran ley del sistema periódico. Decía, es más fácil, como el cloro y el sodio, negociar con los diferentes, o sea, es más fácil que se unan los extremos que negociar con los afines. Los grandes enlaces químicos son justamente entre los extremos. Y él, que siempre tuvo muchas dificultades con negociar con su propio partido, ¿no? Le costaba mucho ganar en su partido la batalla de la moderación, en definitiva, ¿no? Y sí, recuerdo perfectamente ese ejemplo que decía el Parlamento. Entonces yo veía el Parlamento y veía los extremos, veía los alcalinos, veía los halógenos, veía las tierras raras, ¿no? Y efectivamente, él tenía un pequeño librito que se llamaba así, el Parlamento y el sistema periódico. Pues fíjate que también don José Luis, que está allí, que desde Solares lo conoció, ¿verdad, don José Luis? O sea que le estamos haciendo un pequeño homenaje hoy aquí porque los dos la han conocido. Y precisamente, bueno, pues traía a colación esto de que hay unos venenos clásicos, ¿no? Uno es el cianuro, otro es el arsénico y otro es la estridina, ¿no? De hecho, Agatha Christie en sus novelas pues los usa muchísimo. O sea, hay un libro por ahí que son los venenos de Agatha Christie,
y van poniendo ahí, la autora, pues todas las novelas donde utiliza esto, y claro, ella como había trabajado durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial de enfermera de dispensario en la parte de la farmacia, ¿no? Pues claro, la farmacia por la noche pues había poco movimiento y aprovechaba para estudiar los tratados de toxicología y luego los metía a las novelas, con lo cual sabía muy bien los síntomas de los envenenamientos con esas sustancias, ¿no? De hecho, aunque no es tema del día, pero para distender un poco, El misterio de Pale Horse, pues es una novela donde habla del talio, ¿no? Y bueno, pues hubo la casualidad de que hace muchos años, que eso sí lo cuento en este libro, Puro Veneno, pues una niña, no sé si era en Qatar o en Dubái, ingresa muy grave, no saben lo que tiene, y la enfermera era una lectora voraz de Agatha Christie, les dice a los médicos, oiga, esta niña yo creo que está intoxicada por talio, ¿no? Bueno, pues me imagino que era un poco pues como la incomprensión que pudieron tener estas mujeres en el mundo masculino de la literatura, o mi amiga médica en el mundo de cuando empezó sus primeros pasos en el mundo de la medicina. Dirán, qué tontería, hasta que efectivamente alguien empieza a hilar y le salvó la vida a la paciente, porque la trasladaron a Londres en un avión medicalizado, la hicieron tratamiento y entonces publicaron eso en un artículo, no sé si era en el British Medical Journal o en el New England, una revista de estas clásicas, diciendo que agradecían el fervor que tenía por Agatha Christie a la enfermera y a Agatha Christie por su magistral descripción de las intoxicaciones y envenenamientos por esta sustancia. Entonces, al fin y al cabo, lo que hace el cianuro es que actúa sobre una proteína que es la que transporta el oxígeno en la sangre y la que da color a la sangre, ¿no? A los glóbulos rojos, que es la hemoglobina, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que si no puede cumplir su función de transporte de oxígeno, pues nos asfixiamos, ¿no? Esto lo sabían bien los nazis, que utilizaron el cianuro en los campos de concentración, ¿no? Porque además decían que era una forma de tener una muerte limpia, en el sentido de que no producía vómitos ni nada, y así iban más rápidos. Es triste decirlo esto, pero fue así. Entonces fue descubierto, ¿cómo se descubre el cianuro? Fue descubierto en 1704, cuando Heinrich Disbars buscaba, él era pintor, unas nuevas gamas cromáticas, ¿no? Entonces quería unas nuevas gamas de ocre, y tenía un amigo alquimista. Porque claro, nombrábamos antes a Rubalcaba, que era químico, pero claro, la precursora de la química era la alquimia, ¿no? Tenemos el caso de Paracelso, famoso médico del Renacimiento, que combinaba los conocimientos de alquimia y de medicina, y que revoluciona la medicina, porque hasta ese momento los médicos dábamos medicamentos a base de plantas, ¿no? Pero él empieza a introducir los minerales, como por ejemplo el antimonio, el arsénico. Porque claro, estos son venenos, pero hubo un tiempo en la medicina que no eran venenos, se consideraban fármacos también en pequeñas dosis. Y entonces habla con el alquimista, le dice, oye, a ver, pues vamos a hacer unas pruebas con varias mezclas. Y curiosamente, una de ellas utilizan sangre seca, carbonato de potasio y sulfato de hierro, que era lo que se llamaba vitriolo verde. Y al calentar la mezcla, esperan un color rojo carmesí, que era lo que iba buscando este hombre para sus cuadros, ¿no? Y mira por dónde ven un hermoso tinte de aspecto brillante, color azul violeta. Entonces Disbars lo llama vívido azul de Berlín. Y más tarde unos químicos ingleses azul de Prusia. ¿Y por qué azul de Prusia? Porque recordaba, porque se usaba, para teñir tejidos con los que se confeccionaban los uniformes del ejército prusiano. Y hubo un tiempo que se hablaba incluso de ácido prúsico en lugar de cianuro, ¿no? Entonces, bueno, estas son las curiosidades que a mí me gustan y que he reunido en Puro Veneno. Entonces vamos a ver por qué tratamos el cianuro ahora, porque tenemos a este personaje que también muere muy joven, que se llamaba Manuel Acuña. Nos trasladamos de sitio, hemos ido primero a Portugal, hoy estamos de viaje. Después nos hemos cambiado a Buenos Aires y ahora vamos a ir a Saltillo, donde nace el 27 de agosto de 1849 Manuel Acuña. ¿Quién era Manuel Acuña? Pues un futuro médico. Con 16 años se matricula en la Facultad de Medicina, que debía ser precioso, en el Palacio de la Escuela de Medicina de Ciudad de México, y tenía residencia para esos estudiantes de medicina. Entonces, pues qué maravilla, vas a estudiar a una facultad que es un palacio y encima te puedes alojar allí. O sea, no es como estos campus universitarios tan modernos de las universidades privadas que tenemos ahora. Entonces, el 6 de diciembre de 1873 estaba cursando el cuarto año de la carrera de medicina. Su amigo, el escritor Juan de Dios Peza, fue a su habitación, era un compañero de la carrera, y en la mesa ve que hay una lámpara encendida. Acuña parecía dormido, pero le toca la frente, claro, ya estaba en cuarto de medicina, y siente
que sí, que está caliente, pero al abrir uno de sus párpados ve la pupila dilatada. Y en la mesilla de noche había un papel con este mensaje: lo de menos será entrar en detalles sobre la causa de mi muerte, pero no creo que le importe a ninguno. Basta con saber que nadie más que yo mismo es el culpable. Pero volvemos de nuevo a la psiquiatría, volvemos a la psicología. ¿Qué había detrás de este comportamiento suicida? Pues cuando lee el texto, el amigo que descubre a ese cadáver, a esa persona que está ya agonizante, confirma sus sospechas porque hay un olor agrio. Se dice que el cianuro huele a almendras amargas. De hecho, si nos comiéramos muchas almendras amargas, nos moriríamos envenenados por cianuro. Lo que pasa es que, claro, el ser humano, pues estamos dotados de una serie de mecanismos de defensa. ¿Cuántas veces hemos oído los médicos de gente que en el Amazonas pues le ha mordido una serpiente y ha sobrevivido? Bueno, porque tenemos unas defensas naturales. Hay una manía en la medicina, por ejemplo, de cada vez que una persona tiene fiebre, si no es muy alta, empezar a tomar paracetamol para bajar la fiebre. La fiebre es un mecanismo de defensa. Es algo que, cuando se eleva la temperatura corporal, empieza a destruir microbios, ataca virus, ataca bacterias, ¿no? Bueno, pues, ¿qué pasa? En vano intenta reanimarlo, tenía 24 años y, según una de las versiones, el detonante del suicidio fue que la destinataria del poema Nocturno a Rosario le recriminó por llamarla su santa prometida al enterarse que, entre comillas, la estaba poniendo los cuernos porque tenía una relación con una joven lavandera. Este debía ser muy activo, y con la escritora Laura Méndez Lefort, con la que además tuvo un hijo. Y algunos defienden que, en realidad, al margen de estos líos de faldas, fue el carácter depresivo de Acuña el que le induce al suicidio. Sus compañeros dijeron que la habitación, y de nuevo entra la leyenda que da mucho juego en la poesía y en la literatura, y decían que los labios del finado desprendían olor de almendras amargas, propio del envenenamiento con cianuro, pero además el poeta y artista mexicano Alejandro Casarín prepara una máscara mortuoria con yeso y decían que brotaba lágrimas de la máscara mortuoria. No, es que había una reacción química y se interpretó esa condensación de líquido como lágrimas. O sea que más poético que esto, imposible. Ahora paso a mi amigo Juan para que dé lectura a algún poema de este caballero. Sí, Me van a disculpar, es que tengo un familiar grave en el grupo y a las 8 me dan información. Esto no estaba en el programa de hoy. El programa estaba escucharles a todos ustedes, aparte que don Roberto Pelta y toda su familia son grandes amigos míos desde hace 40 años. Pues, por lo tanto, me pierdo algo muy importante, pero la vida es... Si van ustedes por San Ginés, tienen aquí al párroco de esa iglesia más antigua de Madrid. Y delegado episcopal del arte y la cultura. ¿Eh? Muchas gracias por venir, don José Luis. Yo tengo en San Ginés la patrona de La Rioja. Es verdad. Dije antes que en 1824, cuando el incendio, Valeriano Salvatierra la repintó. Y todo el mundo creía que era del siglo XIX de Valeriano Salvatierra. Yo la limpié un gabinete muy importante, y salió que era nada menos que de Mena. Una maravilla es esa virgen. Qué maravilla. Bueno, que se mejore. lo lamento mucho. Nada. Por el doctor Pelta, tan íntimo amigo mío y su familia, y por todos ustedes, porque además yo estoy condenado a La Rioja. Allí en San Ginés está desde 1701 hasta el día de hoy. Buenas tardes, don José Luis. Adiós. Bueno, ya ven que hoy tenemos una tarde animadísima con cosas que no contábamos con ellas. Bueno, pues verdaderamente una poesía romántica maravillosa. Poemas de Manuel Acuña. El primero, La felicidad. Un cielo azul de estrellas brillando en la inmensidad. Un pájaro enamorado cantando en el florestal. Por ambiente, los aromas del jardín y el azar. Junto a nosotros el agua brotando del manantial, nuestros corazones cerca, nuestros labios mucho más, tú levantándote al cielo y yo siguiéndote allá. Ese es el amor, mi vida, esa es la felicidad. Cruza con las mismas alas los mundos de lo ideal, apurar todos los goces y todo el bien apurar. De los sueños y la dicha, volver a la realidad, despertando entre las flores de un césped primaveral. Los dos mirándonos mucho,
los dos besándonos más. Ese es el amor, mi vida, esa es la felicidad. Segundo poema, La brisa. Aliento de la mañana que vas robando en tu vuelo la esencia pura y temprana que la violeta lozana despide en vapor al cielo. Dime, soplo de la aurora, brisa constante y ligera, ¿vas por ventura a esa hora al valle que te enamora y que gimiendo te espera? ¿O vas acaso a los nidos de los jilgueros cantores que en la espesura escondidos te aguardan medio dormidos sobre sus lechos de flores? ¿O vas anunciando acaso sopla del alba naciente al murmurar de tu paso que el muerto sol del ocaso se alza como un niño en oriente? Recoge tus leves alas, brisa pura del estío, que los perfumes que exhalas vas robando entre las galas de las violetas del río. Detén tu fugaz carrera sobre las risueñas flores de la loma y la pradera y ve a despertar ligera el ángel de mis amores. Y dile, brisa aromada, con tu murmullo sonoro, que ella es mi ilusión dorada y que en mi pecho grabada, como a mi vida la adoro. Final. Muchas gracias, Juan. Bueno, vamos a avanzar un poquito más porque tampoco quiero exceder el tiempo reglamentario, pero bueno, ya ven que el tema da para mucho y bueno, yo creo que también la espontaneidad en el directo, como ha ocurrido con don José Luis, pues es interesante. Entonces, el poeta y dramaturgo uruguayo Horacio Silvestre Quiroga nace en 1878 y muere en 1937 y se considera el gran maestro del cuento latinoamericano. Tiene una historia muy curiosa este hombre. Su vida estuvo marcada por la tragedia. Pensemos que cuando tenía 2 meses, su padre, que era vicecónsul de Argentina en Salto, o sea que eran gente de cierta posición, muere por el disparo accidental de su escopeta. Su madre se vuelve a casar, pero en 1896 su padrastro sufre una hemorragia cerebral que le dejó paralizado y sin voz. Ayudado por sus pies, se desespera y fallece al dispararse su escopeta en presencia de Horacio, que tenía 18 años. Tras publicar en 1901 su primer libro, con este bonito título, Los arrecifes de coral, mueren 2 hermanos de fiebre tifoidea. Es que este hombre estaba agafado, de verdad. Ese año, su amigo, para rematar la faena, el escritor uruguayo Federico Ferrando, que estaba dolido por las malas críticas de un periodista de Montevideo que se llamaba Germán Papini, a una de sus obras le dice a Quiroga que se va a batir en duelo. Por cierto, antes nombré a Marañón. Marañón estuvo a punto de batirse en duelo por defender a Jiménez Díaz, que perdió unas oposiciones en Barcelona. Y Horacio se ofreció para revisar y limpiar el revólver. Mientras inspeccionaba el arma, se escapa un disparo que impacta en la boca de Federico y lo mata. A Quiroga lo detiene, pensando que se le ha cargado, claro. Y tras comprobarse la naturaleza accidental del suceso, fue liberado. Maribel, tú que eres profesora de literatura, estarás disfrutando hoy enormemente con todo esto que cuento, ¿no? Luego te digo varias cosillas. Por supuesto. Entonces, su primera esposa, para colmo, se suicida con sublimado, un derivado del mercurio que era corrosivo y que lo trato en mi libro Puro Veneno, usado para revelar fotos, porque además los mercuriales estaban muy extendidos en el mundo de las intoxicaciones. Tengamos en cuenta, por ejemplo, Paganini, que decían que era un virtuoso del violín, esos movimientos que ejecutaba que no parecían humanos. Primero debía tener lo que llamamos los médicos pues una hiperlaxitud ligamentaria. Debía tener unos dedos pues, que doblaban las articulaciones, eran largos, pero aparte de eso, esos temblores probablemente es que como tenía sífilis, estaba intoxicado por el mercurio que tomaba para tratar la sífilis, ¿no? Bueno, pues Quiroga fue invitado en 1903 por el poeta Leopoldo Lugones, que le tenemos aquí a la derecha, a ir como fotógrafo de una expedición que le encarga el Ministerio de Instrucción Pública a las ruinas de San Ignacio. Lo que hemos hablado, Juan, tú que has estado tan ligado al Ministerio de Educación, es que se hacen cosas que has estado mucho en Sudamérica, ¿no? En ciertas, habéis ido a hacer allí también una labor de educación importante, ¿no?
Sí, bueno, durante 15 años estuve en la Inspección Central del Ministerio, con el Ministerio de Educación. Las competencias de educación han sido transferidas a las comunidades autónomas. El Ministerio de Educación solamente tiene competencias en Ceuta y Melilla y en los centros de España en el exterior, los liceos españoles, igual que aquí hay el liceo francés, el liceo alemán, el British Council. España tiene en todas las capitales europeas y en 5 capitales de Marruecos y en fin, en todos los continentes tiene centros españoles donde se cursa la infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachillerato español, ¿no? Y donde van familias que eligen eso porque quieren que sus hijos hagan la carrera en la Universidad Española o porque son descendientes de inmigrantes o porque son hijos e hijas de empresarios que les ha destinado la empresa pues, a París o a Bruselas o hijos de eurodiputados. Bueno. Y entonces sí, durante 15 años estuve visitando todos los centros que tiene el Gobierno de España, el Ministerio de Educación en todos los lugares del mundo, ¿no? América, África, en fin, Brasil. Pero tendrías la suerte de que no te ocurriría de ir a un sitio como una selva, ¿verdad? Lleno ahí de serpientes, hablando de venenos y de animales peligrosos, ¿no? Bueno, tuve la oportunidad de conocer un centro en la Amazonia, muy singular. Cuando fui a hacer la visita, pues el consejero de Educación de Brasil, de la embajada, me dice: ¿no conoces la Amazonia? Pues mira, vamos a aprovechar para que conozcas una experiencia educativa muy singular. Allí, en lugar de hacer como nosotros con los gitanos, que les escolarizamos en centros normales para que supuestamente se integren con la escolarización normal, allí lo que hacen es que aquellos indios de la Amazonia, 1,40 de estatura, ojos rasgados, siempre con la sonrisa presente, primero los alfabetizan y al más listo de ellos le hacen director de un centro que hacen allí. De tal modo que el centro es un centro dirigido por personas de la Amazonia para los propios que viven en la Amazonia. Entonces no tienen que desplazarse, tienen allí su lugar de escolarización, ¿no? Y bueno, aquel camino no tuvo peligros, ¿verdad? Porque íbamos con el coche del embajador, pero tuvo su historia, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de conocer de Iguazú y en fin, sitios maravillosos porque nosotros, durante 15 años de mi vida, mi familia nunca me lo perdonó, el domingo por la tarde, 2 veces, o sea, 2 semanas al año, el domingo por la tarde me iba al aeropuerto después de comer, empezaba a visitar un centro el lunes por la mañana, un centro de España del exterior, el lunes por la mañana, y teníamos un protocolo de visita, de reunión con los equipos directivos, los representantes de los padres, el presidente del alumnado, la comisión de evaluación pedagógica, el claustro, ver la documentación administrativa, económica, todas las mañanas de esa semana. Pero por las tardes las teníamos libres, y entonces aprovechaba el director, porque al inspector siempre hay que tratarle bien por si acaso, entonces y me llevaba a sitios bonitos para que viera, a lo mejor del lugar. Luego el consejero de educación también se sentía obligado, etc. Y entonces tenía como las 4 tardes de lunes, martes, miércoles y jueves pues de turismo, ¿no? Está bien. Lo cual era un premio maravilloso a la administración, ¿no? Porque era turismo de élite pues pagado por todos ustedes. Y luego ya el viernes regresaba después de la última despachada con el director y contarle un poco lo que iba a ser el informe para que mejoraran las cosas o lo que fuera. Pues el viernes por la tarde regresaba a dormir a mi casa, de tal modo que durante 15 años de vida solamente estuve 2 semanas al mes con mi familia. Y ahora viene la anécdota, ¿no? Mi hijo cuando era adolescente, y bueno, pues los adolescentes no son fáciles, ¿no? Y a veces discutíamos un poco, me decía aquella frase tremenda, decía: oyes papá, ¿cuándo tienes tu próximo viaje? ¿Cuándo te vas y me dejas en paz? Pues sí, he tenido la oportunidad de supervisar la cooperación internacional durante 15 años. Pues retomamos, si te parece, y entonces nos ponemos aquí en la selva de Misiones, entonces llega allí Quiroga porque le invita a Lugones y se queda prendado del lugar tanto que se fija allí en su residencia en 1906. Pero ahora hay una historia muy curiosa, muy literaria. En 1977 Quiroga ingresa en un hospital en Buenos Aires, el llamado Hospital de Clínicas, y al caminar por sus pasillos escucha un extraño llanto
Las enfermeras le dicen que era un enfermo que le tenían en los sótanos, poco menos le dan a entender que era como un animal, y él tiene curiosidad por saber quién es ese enfermo que emite esos sonidos y que llora y era Vicente Batistessa, al que apodaban Quasimodo o el hombre elefante argentino, en alusión a Joseph Carey Merrick, que padeció el llamado síndrome de Proteus, un crecimiento excesivo de la piel y un desarrollo óseo anormal. Este inspiró el film de este reciente director, del director que ha fallecido recientemente, David Lynch, El hombre elefante. Y entonces Quiroga quiere conocer a Vicente, le invita a compartir su habitación, con lo cual ese hombre le trasladan de los sótanos a la habitación y por las noches le leía cuentos de Edgar Allan Poe y también a veces sus propios escritos, para mostrarle que había vidas tan duras como la suya. Claro, porque de hecho Quiroga, no me acuerdo bien del título, pero eran cuentos de horror y de muerte que los escribe en la selva, ¿no? Y refleja experiencias muy dramáticas. Se hacen amigos y Quiroga, con este gesto, en realidad dignifica la existencia de aquel hombre al que describe con ojos dulces y una piel gris y arrugada. Esto en realidad es lo que llamamos los médicos la enfermedad de Recklinghausen, ¿no? Es un crecimiento de una serie de tumores anómalos en la piel, ¿no? Y yo me acuerdo que estuve yendo a un gimnasio un tiempo y había un señor que coincidíamos en la misma hora y en el vestuario era tremendo, tenía la piel llena de esos tumorcitos que son benignos, ¿no? Pero que además a veces asocian, como sabe muy bien aquí Fernando, que es neurólogo, alteraciones del sistema nervioso, ¿no? Muchas veces sois los neurólogos los que os llegan estos pacientes por ataques epilépticos, ¿no? Y bueno, pues se le manda al dermatólogo, se empieza a investigar. El caso es que Quiroga le hacen una intervención quirúrgica de un cáncer de próstata, pero en realidad le abren y le cierran porque ven que es inoperable. Entonces, cuando se lo comunican, pide permiso para dar un paseo por la ciudad y es probable que adquiriese en una farmacia el cianuro con el que se suicidó. Según otra versión, fue el propio Vicente, el hombre elefante, el que lo obtuvo y Quiroga muere el 19 de febrero de 1937 con 58 años. ¿Cuál es el futuro de Batistessa cuando se le va de este mundo ese referente? Comienza a trabajar en los jardines del hospital, ya no es ese señor marginado en los sótanos, y de noche recorría las habitaciones en penumbra y leía a los enfermos terminales cuentos y poemas. Es decir, esto es una forma de cómo la literatura puede regenerar a una persona tan marginada. Y paso a que nuestro amigo lea algo de Horacio Quiroga. Noche de amor. Noche de amor, bajo la sombra cómplice. La ingenua tentación en la arboleda. El motivo de vida va pecando como un ensueño de precoz histeria. Hay quemantes sudores en las pieles, sorda germinación en las arterias, protestas en las curvas no labradas y en tu pupila audaz, francas ofertas. La idealidad se tiñe de rubores, como un pálido lirio de vergüenzas, en los lechos abiertos y manchados se tiende la pasión. La noche arquea su gran complicidad sobre la falta, el lirio de tu sexo se doblega y señala tu carne temblorosa, el índice fatal de mis torpezas. Oh la sed de mis labios cuyos besos recargan la intención que nos rodea. Oh el carmín de tus labios cuyo orgullo palidece al fulgor de tus caderas. Dame tu cuerpo, mi perdón de macho velará la extinción de tu pureza, como un fauno potente y pensativo sobre el derrumbe de una estatua griega. Tu agonía. La tarde se moría y el viento, la seda de tu voz era un piano y la condescendencia de tu mano era apenas un suave desaliento. Y tus dedos ungían un cristiano perdón en un sutil afilamiento. La brisa suspiró como en el cuento de una melancolía de verano. Con tu voz, en la verja de la quinta, cayó tu palidez de flor sucinta. La tarde, ya muriendo, defluía. En tu sien,
un suavísimo violeta y sobre el lago de tersura quieta, los cines preludiaron tu agonía. Y ahora un poema de Alfonsina Storni a Horacio Quiroga, que tiene que ver, es un poema sobre su muerte, del modo que ha sido descrita. Poema de Alfonsina Storni a Horacio Quiroga. Morir como tú, Horacio, en tus cabales, y así como siempre en tus cuentos, no está mal. Un rayo a tiempo y se acabó la feria. Allá irá. No se vive en la selva impunemente, ni cara al Paraná. Bien por tu mano firme, gran Horacio, allá dirá. No hiere cada hora, queda escrito, nos mata a la final. Unos minutos menos, ¿quién te acusa? Allá dirán. Más pudre el miedo, Horacio, que la muerte, que a las espaldas va. Bebiste bien, que luego sonreías, allá dirán. Sé que la mano obrera te estrecharon, mas no sé si alguno, o simplemente pan, que no eres de fuertes renegar su obra, más que tú mismo es fuerte, ¿quién dirá? Por cierto, otra suicida, Alfonsina. Ya me ha sacado Ángelo la tarjeta amarilla. Andamos mal de tiempo. Voy a ser ya súper breve, pero tengo que contar esto que también es muy literario. Un año después de morir Horacio Quiroga, el 18 de febrero de 1938, el otro personaje que había entroncado con su vida, Leopoldo Lugones, se quita la vida en la habitación de una pensión de la localidad argentina de Tigre. Se toma cianuro mezclado con whisky. Este dijo, vamos a por todas. El motivo pudo ser que estaba enamorado de una muchacha a la que había conocido en una de sus conferencias en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, con la que mantuvo una relación apasionada. Según Borges, Lugones fue y sigue siendo el máximo escritor argentino. El Facundo y el Martín Fierro significan más para los argentinos que cualquier libro de Lugones, pero Lugones, por su historia de Sarmiento y El Payador, supera aquellos libros fundamentales, y lo dice nada menos que Jorge Luis Borges. Además, una cosa es el máximo escritor y otra el libro máximo que bien escribía Borges. No hay libro de Quevedo que pueda equipararse al Quijote, pero Cervantes, juzgado como hombre de letras, es inferior a Quevedo sin menoscabo de su gloria. Este es el poema que ha leído Juan. Y por último, ahora te paso para que leas un poema, porque ya no tengo mal tiempo, pero así ya no me enrollo yo con esto. Polidori. Esta escena la conocemos todos. Nace en Londres en 1795, médico, estudia medicina y también por azar el azar en la vida conoce a Lord Byron, que necesitaba un médico para que le acompañase a eso que se llamaba el Grand Tour, a dar un viaje por Europa, y tenía que ir con su médico. Entonces Polidori y Byron hacen amistad con Percy y Mary Shelley, y en una tormentosa noche del verano de 1816 se reúnen en la villa Diodati, cerca del lago de Ginebra. Allí había alquilado la casa Byron. Estaban un poquito aburridos, hacía mal tiempo, y dijeron, oye, pues vamos a escribir algún relato de terror. Y mira por dónde descubrimos a una mujer deslumbrante en la literatura, que es Mary Shelley, que escribe Frankenstein, o el moderno Prometeo. Antes hablábamos de Proteus, ahora es Prometeo, y Polidori, el vampiro. Byron, sin embargo, menospreciaba la calidad literaria de Polidori. ¿Y qué pasa? Que, aunque era médico y tal suyo, en 1821 Polidori se suicida con cianuro. Juan, lee un poquito algo, porque sí, nos van a... 4 líneas del vampiro. Este es un fragmento. Sucedió que en el curso de las diversiones que tuvieron lugar un invierno en Londres, apareció en varias fiestas de la sociedad que marcaba el tono un noble que destacaba más por sus peculiaridades que por su rango. Observaba la alegría a su alrededor como si no pudiese participar de ella. Al parecer, solo atraía su interés la risa ligera de las bellas mujeres que él podía sofocar con una mirada e infundir el temor en los pechos donde reinaba el aturdimiento. Las que experimentaban esta sensación de pavor no se explicaban de dónde procedía. Unos la atribuían a su mirada apagada y gris, que al clavarse en el rostro de las personas no parecía traspasarlo y penetrar hasta los íntimos movimientos del corazón, sino posarse en las mejillas
posarse en las mejillas como un rayo plomizo y oprimir la piel sin poder atravesarla. Todo el mundo quería verle. A pesar de la mortal palidez de su rostro, que jamás llegaba a encenderlo ni el rubor de la modestia ni la pasión de las emociones fuertes, era gallardo de figura y silueta, y muchas cazadoras de la autoridad trataban de conquistar sus atenciones y obtener alguna prueba, al menos, de lo que ellas llamaban hacer. Juan, ya que ponen también Borges a Lugones, ¿tienes algo de Lugones ahí, sí, muy breve, para que veamos la calidad esa de la que habla? Sí, son 2 versos breves, efectivamente. Leopoldo Lugones, Amor eterno. Deja caer las rosas y los días, una vez más seguro de mi muerto. Aún hay rosas en él y ellas, por cierto, mejor perfuman cuando son tardías. Al deshojarse en tus melancolías, cuando parezca más desnudo y yerto, ha de guardarte bajo su olo muerto violetas más nobles y sombrías. No temas al otoño si ha venido, aunque caiga la flor, queda la rama, y la rama queda para hacer el nido. Y como ahora al florecer se inflama, leño seco a tus plantas encendido, ardientes rosas te echará mañana. Historia de mi muerte. Soñé la muerte y era muy sencillo. Una hebra de seda me envolvía, y a cada beso tuyo, con una vuelta menos, se ceñía. Y cada beso tuyo era un día, y el tiempo que mediaba entre 2 besos, una noche. La muerte es muy sencilla, y poco a poco fue desenvolviéndose la hembra fatal. Ya no la retenía sino por un solo cabo entre los dedos, cuando de pronto te pusiste fría y ya no me besaste, y solté el cabo y se me fue la vida. Bueno, pues estos son mis créditos en la literatura, y simplemente si alguien quiere, porque tiene pues algún cuñado que le cae mal, algún enemigo y tal, puede adquirir, que está allí, creo que es Julia, Puro veneno, tóxicos, ponzoñas y otra manera de matar. Agradezco entusiásticamente a Juan su lectura, a Alejandro Presiderato, yo creo que se merecen un aplauso. Muchas gracias por venir. Yo soy la que abro y la que cierro, y el libro está allí. Y nada, muchísimas gracias a Roberto Pelta, a Alejandro Moreno y a Juan López por la tarde que os han hecho pasar. Muy amables y bienvenidos.